Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. La tradicional fiesta nacional surgió en el siglo XVII y actualmente moviliza a millones de estadounidenses por una cita familiar que se ha vuelto cada vez más popular en el calendario. Este jueves se celebra en todo el territorio estadounidense Thanksgiving Day, o la fiesta del Día de Acción de Gracias, o como algunos lo conocen, el Día del Pavo. Pero ¿en qué consiste y cómo surgió esta tradicional fiesta o festejo nacional que se ha convertido en el más importante de la cultura estadounidense? Cuando le preguntamos a las personas acerca del día, pues muchos conocen de esto. Vamos a escuchar qué nos dicen. El día, pues, para dar gracias a Dios por las cosas buenas, las cosas malas que le pasan a uno en la vida. Para darle gracias a Dios. Family, friends. Tiempo con la familia, los amigos, los seres queridos, compartiendo el tiempo juntos. La mayoría sabe qué cosa significa el Día de Acción de Gracias, pero ¿qué sucede cuando le preguntamos acerca de la historia del Día de Acción de Gracias? No lo sé exactamente, solo no he leído muy bien la historia. Bueno, yo lo único que sé es esto, que es la gran fiesta familiar aquí en Estados Unidos, mucho más que Navidades, otras fiestas que hacemos nosotros. Es sumamente importante que como inmigrantes en este país, que nos asimilamos a su cultura y celebramos sus festividades, conozcamos los orígenes de cada fecha y así podamos celebrarlo como realmente debe ser. Pero ¿qué dice la historia respecto a todo este Día de Acción de Gracias? ¿Cómo nace? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Se comía pavo en esa época? Según la historia, fue en el año de 1789 cuando el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, proclamó el Día Nacional de Acción de Gracias. Muchos años después, el 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln proclama por carta del Congreso un Día Nacional de Acción de Gracias, el último jueves de noviembre, como un día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre Benefactor que mora en los cielos. En esta proclamación de Acción de Gracias, el 16º presidente de los Estados Unidos dice: anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas. Pero nosotros nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido, como en un corazón y una voz, por todos los americanos. Y en esta fecha también existe una tradición muy curiosa, incluso un poco inútil. Pero hoy le vamos a contar cómo comenzó. Posiblemente usted ha escuchado de la tradición estadounidense en la que el presidente perdona la vida de un pavo antes del Día de Acción de Gracias. Pues esto ocurrió así. En el año 1947 comenzó una parte de la tradición cuando le regalaron al presidente Truman un pavo para esa celebración. Sin embargo, Truman no perdonó la vida de ese animal y seguramente se lo comió con gusto. El primer presidente en dejar viva una de estas aves fue John F. Kennedy, aunque no lo hizo por amor al pavo, sino porque consideró que era demasiado pequeño. El animal llegó con un letrero que decía: "Que coma bien, señor presidente", pero él lo regresó a la granja diciendo: "Dejaremos que este crezca". El primer presidente que oficialmente emitió un perdón a un pavo fue Ronald Reagan, quien perdonó un pavo llamado Charlie y le envió a un zoológico en 1987. La referencia del perdón fue en respuesta a la crítica sobre el asunto contra Irán, en el que Reagan había sido cuestionado sobre si tendría o no que considerar el perdón de Oliver North, que aún no había sido juzgado por su participación en el asunto. Reagan evocó el perdón del pavo como una broma para desviar esas preguntas.
Reagan no perdonó a un pavo en su último año como presidente en 1968, pero su sucesor, George W. Bush, instituyó el perdón del pavo como una parte permanente de la presentación que comenzó su primer año en el cargo en el año 1989 en respuesta a las protestas de activistas de derechos de los animales. Durante muchos años, los pavos fueron enviados a un parque en Virginia para que vivieran el resto de sus vidas, pero en el 2005 y hasta el 2009 los mandaron a Disneyland a formar parte del desfile del Día de Acción de Gracias. En los últimos años, los animales han sido enviados a Mount Vermont. Los pavos perdonados son criados de la misma forma que los pavos designados para sacrificio y son alimentados con una dieta pesada a base de granos de soja y maíz fortalecidos para aumentar su tamaño. Un grupo de aproximadamente 80 pavos, típicamente de la granja del actual presidente de la Federación Nacional de Pavos, son seleccionados al azar, al nacer, de miles para perdonar y están entrenados para manejar ruidos fuertes, fotografía con flash y grandes multitudes. De la manada de 80, los 20 más grandes y mejor comportados son elegidos y finalmente reducido a 2 finalistas, cuyos nombres son elegidos por el personal de la Casa Blanca. Debido a que la mayoría de los pavos de Acción de Gracias son criados y educados por el tamaño a expensas de una vida larga, son propensos a los problemas de salud asociados con la obesidad, como enfermedades del corazón, influencia respiratoria y daños en las articulaciones. Como resultado de estos factores, la mayoría de los pavos perdonados tienen vida muy corta después de su perdón, muriendo a menudo dentro de un año de ser perdonados. El Día de Acción de Gracias moviliza a mucha gente que viaja por avión o auto para reunirse con familiares o amigos para la celebración. En muchos lugares se celebra un desfile local con motivo del feriado, como el de los almacenes Macy's en Nueva York, que se transmite en vivo por la televisión. Otros ven partidos de fútbol americano. A las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero también se les sirve una cena tradicional del Día de Acción de Gracias. El menú tradicional del Día de Acción de Gracias consiste en pavo, relleno obviamente, puré de papas y salsa, batatas o camote, salsa de arándanos y pastel de zapallo, aunque también hay platos sin carne como el denominado tofu pavo, vocablo que combina la palabra tofu y pavo, hecho con proteínas de trigo y de soya. Cada año miles de entidades benéficas sirven cenas calientes en ocasión del Día de Acción de Gracias, tanto a los necesitados o a quien se presente, y se donan millones de pavos congelados a las familias. El Día de Acción de Gracias es un día feriado en los Estados Unidos y un tiempo para celebrar en familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Todo te lo debo a ti, mi Cristo. Todo más de lo que yo anhelé. Y sé que siendo su hijo, lo tengo todo y mucho más en ti. Señor, te doy gracias porque alumbras mi vida, porque soy hombre nuevo, por mostrarme el camino. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, por la noche y el día, porque tú eres mi guía. Nada, a mí no me falta nada, con tu amor lo tengo todo y hasta más. Todo me lo das, todo, yo a ti te debo todo. No puedo negar, yo dependo de ti y de tu bondad. Y sé que siendo su hijo, lo tengo todo y mucho más en ti. Señor, te doy gracias porque alumbras mi vida, porque soy hombre nuevo, por mostrarme el camino. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, por la noche y el día, porque tú eres mi guía. Oh, gracias, agradecido estoy contigo, mi Dios. Y aunque yo no lo merezco, lo sé, tú pagaste por mi salvación. A tu hijo entregaste
mataste por mí y la muerte venciste en la cruz. Señor, te doy gracias porque alumbras mi vida, porque soy hombre nuevo, por mostrarme el camino. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, por la noche y el día, porque tú eres mi guía. Señor, te doy gracias porque alumbras mi vida, mi tierra linda, porque soy hombre nuevo y mi salud, por mostrarme el camino. Como dice, Señor, te doy gracias más por todo lo que tengo, para adorarte, por la noche y el día, para cantarte, porque tú eres mi guía y bendecirte. Señor, te doy gracias.